Bueno, hola. De nuevo estamos en métodos y técnicas de investigación. Estamos en el tema 3, dedicado a la medición en las ciencias sociales, y vamos a ver la segunda parte de este tema. Hemos dado ya una serie de pasos en el proceso de construir un proyecto de investigación y explotarlo. Hemos determinado los fines de la investigación. El paso segundo, hemos definido el tema. El paso tercero, ahí nos deteníamos a pensar en la objetividad, en la necesidad de la objetividad. El paso cuarto ha sido definir el problema, construir el problema, la pregunta de investigación. El paso 5, la formulación de la hipótesis. Bien, y en este momento, después de ver cómo las cosas son medibles a través de las variables, pues vamos a dar un paso importantísimo, que es la operacionalización de variables. Y es importantísimo porque buena parte de la investigación social consiste en medir. A veces, como veremos, y como hemos comentado ya, lo que parece inmedible. Medir no es más que asignar números o nombres a las características o a las dimensiones de las unidades de observación que veíamos al principio de este tema. Para medir, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer operativos, conceptos que son difícilmente observables o medibles por la complejidad que tienen, por la vaguedad, por el nivel de abstracción de su contenido, porque, como hemos dicho tantas veces, los asuntos humanos son mucho más difíciles de observar que los asuntos físicos o de la naturaleza, etc. La solidaridad, la anomia, la alienación, la cohesión social, la felicidad, eso que está ahora tan de moda, etc. Cuando hablamos de operacionalización de variables, a veces podemos encontrar en manuales o distintos términos: operativización de variables, operacionalización de conceptos. Bueno, la idea en cualquiera de esas definiciones que encontremos la vamos a entender enseguida, porque sabemos a qué se refiere. Bien, para hacer operativo, utilizable en suma para la investigación, un concepto, hay que seguir los 4 pasos de Paul Lazarsfeld. Los llamamos, un sociólogo americano que fue de los que primero empezaron a medir la opinión pública. Bien, esos 4 pasos fundamentales que hay que dar es, primero, tener clara la representación literal del concepto, porque al final el concepto es una construcción bastante vaga que da significado a las relaciones observadas en la realidad, entre hechos sociales o entre grupos o entre personas. Entonces, por tanto, hay que conceptualizar el fenómeno de estudio del modo más abstracto y amplio posible. La felicidad, la solidaridad. Vale. El segundo paso, veremos luego más en detalle, es especificación del concepto. ¿Por qué? Porque decimos que los conceptos en ciencias sociales son complejos y casi nunca corresponden a un fenómeno simple, directamente observable, especialmente en asuntos sociales. Bueno, la renta, en economía, es fácilmente observable. Ingresos que tiene una persona menos los gastos, tenemos la renta. Pero en otros procesos son mucho más complejos. Entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? Pues la imagen original la tenemos que descomponer en componentes, por tanto, dimensiones que puedan ser deducidos. O bien analíticamente, a partir del propio concepto general que los engloba, o bien empíricamente, a partir de la estructura de las intercorrelaciones que se den entre esos componentes. A veces seguimos en la abstracción, pero como ahora lo veremos en detalle, bueno, vemos aquí ese paso de ese concepto abstracto a especificación del concepto. Ya vemos aquí acciones, las personas actuando, ahí están, repartiendo la sopa a los pobres. Bien, el tercer paso es la elección de los indicadores. Los indicadores son los componentes, esas dimensiones
que aún representan un grado de abstracción, pero que los convertimos en elementos que puedan traducidos al plano empírico y que nos permitan hacer mediciones, acercarnos todavía más. Cada dimensión, eso significa que cada una de esas dimensiones que hemos definido, debe tener al menos un indicador. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo de esa felicidad a esas acciones que vemos, aquí ya vemos un gráfico que compara determinados comportamientos. En tanto la relación de cada indicador y el concepto fundamental queda definida en términos de probabilidad y no de certeza cuando hagamos análisis estadísticos, pues en la medida de lo posible tenemos que usar gran número de indicadores. Cuantos más indicadores, mejor. Y a partir de esos indicadores, el cuarto paso es elaborar índices. ¿Qué es lo que entendemos finalmente? Que es la variable empírica de ese concepto abstracto que hemos visto y que nos permite hacer cálculos, comparar unos colectivos con otros, unos casos con otros, etc. El índice lo que hace es sintetizar los elementos que hemos descompuesto, primero, los datos elementales que hemos obtenido en las etapas anteriores, unificándolos de nuevo en un índice, que en realidad es un modelo de la realidad. No es la realidad misma, sino un modelo de la realidad. Es decir, hemos deconstruido el concepto en dimensiones mensurables, medibles, y luego lo hemos reconstruido en un índice que ya podemos relacionar con otras variables. Vamos a verlo más en detalle. Un momento, porque me están aquí. Bueno, seguimos con esta pequeña interrupción. Decíamos, vamos a ver detenidamente esos 4 pasos, porque son importantísimos. O sea, en base a ese proceso es en el que vamos a empezar a poder investigar. Hablamos primero de la representación literal del concepto, cómo lo nombramos exactamente. Decíamos que el concepto es una construcción vaga que da significado a relaciones. La solidaridad, el concepto de solidaridad, ¿cómo definimos la solidaridad? ¿De acuerdo? Bien. El segundo paso, especificación del concepto. Decíamos, los conceptos son complejos, no se corresponden a un fenómeno simple, tenemos que descomponer la imagen original, solidaridad, esa imagen, digamos, ese arbolito, ese concepto artístico que alguien ha creado que la expresa, la tenemos que poder observar empíricamente en algún sitio. Decíamos, ahí vemos a una señora dedicada a repartir comida a los sin techo o a abuelos que no tienen recursos. Esto, por tanto, esa solidaridad que era una abstracción, vemos que podemos observarla de alguna forma empíricamente. ¿En qué tipo de comportamientos, en qué tipo de acciones la podemos observar? Esa es la especificación en qué. Bueno, pues vemos que hay una acción posible. Podemos pensar en otras muchas acciones que demuestren, nos induzcan a pensar que hay solidaridad. El tercer paso, decíamos, elección de los indicadores, es decir, esos componentes que pueden ser observados empíricamente. Esas dimensiones que tienen todavía un grado de abstracción, pero que ya se pueden ver. Cada una de esas dimensiones tiene que tener un indicador. Por ejemplo, hablábamos aquí que veíamos ya actuando a una señora. Entonces, por tanto, ¿qué posibilidades de acciones observables empíricamente? Las donaciones. Pueden ser donaciones de tiempo, de objetos. La ropa usada tiene un nivel de dinero, tiene un nivel, lógicamente, de compromiso mayor. Puede ser movilizaciones. Lógicamente no es lo mismo asistir a una manifestación para reclamar algo que dar tu tiempo, que dedicar parte de tu tiempo todas las semanas a una actividad o que dar dinero. Cada elemento le tendremos que dar un peso, de ser más significativo o menos significativo de la solidaridad. ¿Por qué?
porque tenemos luego, a partir de esos indicadores, que construir un índice. Hemos descompuesto la solidaridad en acciones posibles que la expresan, pero luego tenemos que unificar de nuevo con esas acciones concretas en un índice que podamos decir grado 1 a grado 10 o grado 0 a grado 10 de solidaridad. Bien, pues esos son los índices. Hemos sintetizado los datos elementales de las operaciones anteriores. Por tanto, aquí tendríamos, estamos midiendo aquí ya ese índice de solidaridad, mientras que aquí lo que teníamos era la medición de determinados comportamientos, donación de dinero, donación de objetos, donación de tiempo personal, y en base a eso, dándole un mayor o menor peso a cada elemento, hemos hecho ese índice de solidaridad global. Con lo cual ya podemos tener un índice de solidaridad que podemos comparar entre grupos sociales, colectivos, territorios, espacios, etc. Aquí lo tenemos comparado por grupos de edad, por género, entre hombres y mujeres, por nivel socioeconómico, según donde viva, en zonas en las grandes ciudades o en las... ¿De acuerdo? Bien. Esa construcción de índices es uno de los elementos más complicados. Es uno de los elementos más complicados. En la economía ocupa la construcción de esos modelos que sinteticen pues las expectativas de crecimiento, el índice de satisfacción, el índice de expectativas del consumidor o del empresario. Bien, pues en todos los hechos sociales es complejísimo. Por ejemplo, el tema de la felicidad, que está en los últimos tiempos, era uno de esos inmateriales difíciles de medir. Sin embargo, hace muchos años que se construyen intentos de medir la felicidad y ahora se compara incluso entre países. ¿Podemos medir la felicidad? Pues por supuesto que sí. Ese concepto de felicidad lo tenemos que descomponer, como decíamos, para eso, en una serie de dimensiones observables. Es decir, la felicidad, ese concepto abstracto de felicidad, que sabemos a qué nos referimos, pero es un poco volátil, pues la podemos descomponer en dimensiones. ¿Qué significa esto? Pues obviamente hay una parte de la felicidad, una dimensión profesional. Está a gusto, no está a gusto con su trabajo, hay una dimensión conyugal. Bueno, los términos, esto es un esquema que tiene ya muchos años y los términos pueden ser a veces chocar incluso. Hay una dimensión cultural también, es decir, de integración con tu entorno, con los tuyos, con tu comunidad, etc. Hay una dimensión religiosa o espiritual, pudiéramos decir. Bien, esas dimensiones tenemos que poder medirlas y con eso es lo que deconstruimos esas dimensiones en indicadores. Indicadores que sí que ya son directamente observables. Esa dimensión profesional la podemos descomponer en el nivel de salarios o en el número de ascensos que haya tenido uno a lo largo de su vida laboral. He tenido un ascenso, 2 o 3. En la dimensión de la pareja, pues frecuencia de diálogos con su pareja puede ser un indicador. Tiempo que dedica a hablar con ella, armonía, es decir, número de conflictos que tenga a la semana. La dimensión cultural, pues bueno, la frecuencia que asista a actos culturales, a eventos, a fiestas de la comunidad o nivel de lectura en un ámbito de la cultura distinto, el nivel de libros, el nivel de tiempo que dedica a escuchar música. Podemos usar tropecientos indicadores siempre medibles empíricamente. Incluso esa dimensión espiritual, digamos, la podemos medir también como, pues, midiendo el autoposicionamiento religioso, a nivel de actitudes ante la religión, si alguien es religioso, midiendo la frecuencia de asistencia a actos religiosos, etcétera, etcétera. El tiempo, si lo estamos midiendo en una dimensión espiritual, no directamente religiosa, podemos tener un indicador en tiempo que dedique a la meditación, por ejemplo, a la autorreflexión, etcétera, tiempo que dedique al no hacer nada.
estar, al dejarse estar en el nirvana. Bien, por tanto, todo eso son indicadores. Indicadores que nos llevan ¿a qué? A los datos. Esos indicadores que son observables empíricamente nos van a aportar datos. En base con todos esos elementos, con los indicadores, construimos el índice. ¿Cómo? Pues dando una serie de pesos, distintos pesos, a los indicadores. Ese proceso ya es mucho más complicado, lógicamente, porque tenemos que hacer pruebas, volver a reajustar el concepto. Seguramente, una vez hemos construido el índice, puede que no nos cuadre cuando empíricamente lo contrastamos con la realidad y haya que redefinir, hacer ese proceso otra vez, modificar el peso que damos a cada uno de los elementos, pero ese es, por tanto, el proceso que hemos seguido, esos 4 pasos de Lazarsfeld. Noción del concepto, descomposición en dimensiones, descomposición en indicadores empíricamente observables y reconstrucción en términos de índices. ¿De acuerdo? Bien. Hice una pausa. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora, vamos a repasar un poco todo este proceso, vamos a ver de la hipótesis al indicador con un poco de práctica. Vamos a ver con un par de ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, la hipótesis que nos hemos planteado en una investigación sobre rendimientos educativos, desarrollo económico, etcétera. Bueno, tenemos una hipótesis aquí que hemos planteado, decía, mayor nivel educativo de los padres, mayor rendimiento académico de los alumnos de educación básica en Extremadura. ¿Cómo vamos a hacer la definición operacional de la variable 1? Porque ¿cuál es la variable 1? Nivel educativo de los padres. La variable 2, rendimiento académico. A mayor nivel educativo podemos esperar mayor rendimiento académico de los alumnos, a mayor nivel educativo de los padres. ¿Cómo definimos operacionalmente la variable nivel educativo? Pues tenemos un posible indicador, que es el grado de instrucción de los padres. Obviamente, es el más obvio. Técnicas de instrumentos para obtener los datos, pues un cuestionario de los padres, un análisis de la ficha de registro de los alumnos del centro educativo, que es fácil que contenga esa información. De ahí obtenemos empíricamente el dato. Definición operacional de la variable 2, rendimiento académico. ¿Cómo? Pues construyendo un indicador, que sería un promedio ponderado acumulado. ¿Cómo? ¿Con qué datos? Pues estadísticas publicadas por la Consejería de Educación, informe de los resultados académicos de los centros educativos tomados como muestra, tomando una muestra, las pruebas PISA, los resultados de las pruebas PISA que los tenemos publicados. Podemos obtener indicadores a partir de ahí. Podríamos utilizar cuestionarios también y preguntar directamente resultados, números suspensos, asignaturas o cursos repetidos, etcétera, etcétera. Veamos otra hipótesis, con otra hipótesis. A mayor nivel educativo de la población, esperamos mayor desarrollo económico del país. Volvemos a definir operacionalmente la variable 1, nivel educativo. Bueno, como hemos visto, el nivel educativo, un indicador es el grado de instrucción, pero aquí estamos hablando de comparar países, ya no estamos hablando de comparar grupos sociales o personas, con lo cual tenemos que hablar del grado de instrucción promedio de la población de ese país. ¿Cómo eso lo tenemos? Pues en base al censo de población. O depende, en el caso de España, si estamos haciendo un análisis regional, pues hay otros datos más actuales, porque son encuestas que se hacen repetidas veces a lo largo del año, incluso como la encuesta de población activa. Es una muestra suficientemente amplia de la población adulta que nos permite medir ese grado medio de instrucción. El indicador 2, la tasa de analfabetismo, podemos usar ese otro elemento, es un elemento inverso, digamos, del nivel educativo, pero que nos dice también que puede ser comparativa. Y, de nuevo, podemos sacarla, obtener esos datos promedio de esas fuentes.
¿Cómo definimos operacionalmente la variable 2? Desarrollo económico del país. Pues tenemos indicadores ya construidos sobre eso, el producto bruto, el Producto Nacional Bruto, que los tenemos mediante las estadísticas del INE, Eurostat, de la OCDE, el Producto Nacional Bruto per cápita, lo mismo las obtenemos. Por tanto, de esa hipótesis hemos ido descomponiendo en variables que son convertibles en indicadores de los cuales podemos obtener los datos empíricos. Bien, esas hipótesis hemos trabajado con datos que en realidad se ven, ¿verdad? Entre otras cosas, el nivel académico que tenemos, pues hay un certificado que lo predica, digamos, que lo legitima, pero podemos ver ese certificado, tenemos unos cuadernos de notas, pero hay cosas que son invisibles en la sociedad, porque están ahí y que conforman nuestros procesos y nuestros comportamientos. ¿Qué dos elementos hay fundamentales y que necesitamos controlar a menudo para comprender el funcionamiento de la sociedad? Actitudes y opiniones. La actitud es una disposición a actuar de una determinada forma ante un estímulo o estímulos externos. Puede ser ante otro tipo, ante otras personas de otras características, ante determinados objetos, una comida, un tipo de comida, ante situaciones, una manifestación. Y luego tenemos las opiniones. ¿Qué es una opinión? Es una toma de posición consciente en relación a algo, sea un objeto, de nuevo, esa comida es insípida, es una opinión, a lo mejor para otro esa comida está en el punto, a una situación, esa manifestación, a un valor social, la solidaridad, el aborto, expresada en forma verbal o de otra forma. Esa opinión se puede expresar pues llevando una chapita con la estelada o con una chapita con la República no existe idiota o con lo que sea, o nucleares no gracias o por la vida. Bien, por tanto, esas opiniones se pueden expresar de muchas formas. Bien, mientras que la actitud es un componente dinámico, porque es algo que empuja a la acción, la opinión es un componente más estático. Representa una posición mental consciente y manifiesta, o sea, que se puede recoger sobre algo o sobre alguien. Pero en principio no implica disposición a la acción. La actitud sí que implica una disposición a actuar en un momento determinado. En las opiniones prima el componente cognitivo. Cognitivo hace referencia a lo que conocemos sobre, a lo que sabemos o creemos saber sobre algo. Mientras que en la actitud la situación es la inversa, ¿de acuerdo? Es el componente afectivo el que prima. Estoy en contra, me pongo en contra de esto. En la opinión es más bien, opino, creo que esto es así. Bien, pues todo eso es medible y lo tenemos que medir. ¿De acuerdo? Vamos a detenernos un poquito más en el caso de las actitudes, en el tema de las actitudes, porque es lo que fundamentalmente vamos a tener que medir muy a menudo. Bien, ¿cómo definimos exactamente la actitud? Es un grado de inclinación, en un sentido o en otro, hacia un objeto social determinado. Un objeto social determinado, como hemos dicho, puede ser una situación, un tipo, un colectivo, un determinado comportamiento. Es un grado de inclinación que viene dado ¿por qué? Por los sentimientos, primero, favorables o desfavorables, por los pensamientos, ese elemento cognitivo, lo que uno cree respecto a determinadas cosas, y comportamientos, lo que uno hace o está dispuesto a hacer. Por tanto, la actitud es una predisposición positiva o negativa hacia
algún objeto hacia alguien o hacia alguien que representa un determinado colectivo o un determinado objeto social. El comunismo, el fascismo, el nacionalismo, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, tenemos actitudes hacia objetos o símbolos muy distintos y están relacionados con el comportamiento que mantenemos o mantendríamos. ¿Qué pasa si, bueno, pues tu padre que te ha separado y viene con una nueva pareja del mismo sexo y de un país o de una raza que te choca? ¿Cómo vas a recibir esa situación? ¿Con normalidad? ¿O te va a asustar? ¿O vas a tener una actitud de rechazo? Etcétera. Es decir, con el comportamiento que mantenemos o mantendríamos en torno a los objetos de referencia. O sea, hacia la familia, un profesor, el aborto, la política, el trabajo en precario, autónomo, los toros, mil cosas. Las actitudes tienen distintas propiedades, pero destacan fundamentalmente dos. La primera es la dirección. ¿Qué significa? Bueno, pues que es o positiva o negativa. Y luego la intensidad, alta o baja. O sea, puede ser muy positiva o muy negativa. ¿De acuerdo? Bien, esas actitudes, naturalmente, no pueden ser observadas de forma directa. A veces, sí, bueno, podemos observarlas en determinados gestos, pero cuando estamos midiendo una colectividad, no podemos ir viendo en observación directa. En determinadas investigaciones puede hacerse, pero no es lo habitual. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues a veces se pueden deducir del análisis de símbolos externos, el estilo de vestir, los complementos que lleve alguien, pero no es lo habitual. Entonces, ¿cómo podemos medirlas? ¿Las vamos a poder medir? Pues sí, las podemos medir de forma indirecta. ¿Las podemos inferir de qué? De las expresiones verbales que tenga alguien, de la conducta observada, si estamos haciendo un experimento, o de la conducta observada en términos de respuesta ante determinadas frases. Por ejemplo, veremos las escalas de actitudes. Porque para medirlas utilizamos precisamente escalas. Escalas que recogen opiniones sobre determinadas proposiciones o sobre determinados juicios de valor, que son los ítems que vamos a manejar. ¿Qué es un ítem? Pues es una proposición muy simple, sencilla, que expresa una idea positiva o negativa respecto a un fenómeno. Ahí tenemos un ítem y estamos haciendo un análisis de la satisfacción o en el trabajo de eso. Las normas sobre utilización de los servicios mixtos, vamos a suponer una empresa donde han introducido esa cosa moderna de los servicios mixtos, que a lo mejor lo ha hecho para ahorrar espacio y para no tener que hacer 2 baños, sino para hacer uno. O sea, puede haber una perspectiva EMIC y otra ETIC en cómo se analice. Bueno, pues ¿cómo podemos ver las actitudes de la gente hacia esa innovación que ha hecho la empresa? Pues una frase como: las normas sobre utilización de los servicios mixtos dictadas por la empresa son de difícil cumplimiento. ¿Está usted de acuerdo con esa frase, con ese enunciado? Pues seguramente estarán más de acuerdo quienes sean favorables a esa innovación, a ese compartir los baños de forma mixta, estarán más en desacuerdo con esa frase, mientras que aquellos más que rechazan ese tipo de usos o de hábitos, pues dirán sí, estarán más de acuerdo. Esas frases lo que hacen de estímulo al que reaccionan los encuestados, simulan la situación social que permitiría expresar esas actitudes. Mediante expresiones verbales, mediante descripción de conductas hipotéticas de los individuos, destilamos esas actitudes. De esa manera, pues bueno, pues nos permiten hacer la observación más fácilmente. ¿Por qué? Porque dividimos la actitud genérica, por ejemplo, el racismo, la actitud genérica,
a la que podemos llegar en atributos concretos. ¿Aceptaría un cuñado gitano o no lo aceptaría, por ejemplo? Por tanto, ese es un atributo concreto de la actitud genérica racismo. Bien, en cualquier caso, esos elementos que podemos observar tienen carácter cualitativo. Es el problema que tienen. ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo con algo? ¿Te gusta o no te gusta algo? ¿Aceptas o no aceptas una creencia o unos determinados comportamientos? Eso es algo cualitativo. Entonces, lo tenemos que cuantificar para que sirvan esas actitudes como instrumentos de medida. Por tanto, para ello tendremos que medir sus propiedades, porque no las podemos medir directamente, pero podemos medir sus propiedades, esas dos propiedades fundamentales que decíamos tienen las actitudes. La dirección, positiva, negativa, acuerdo, rechazo, y la intensidad, mucho acuerdo, mucho rechazo, o poco acuerdo, o poco rechazo, o ni acuerdo ni rechazo, no está en una posición neutra. Hay que tener en cuenta y no olvidar que las actitudes solo son un indicador de conducta. Es decir, no es la conducta en sí. No significa que realmente una persona que expresa unas actitudes a la hora de tener un comportamiento vaya a tener realmente ese comportamiento. Porque las situaciones complican pues bueno, nuestras cogniciones, nuestras valoraciones, etc. Luego nos vemos en una determinada situación y no sabemos cómo vamos a reaccionar realmente. Por tanto, las mediciones que hacemos de esas actitudes tenemos que tener claro que son solo síntomas. Hay quien se toma los resultados de la aplicación de una escala de actitudes ante determinada cosa o un colectivo como si eso fuera... No, hay que tener siempre claro que eso nos habla de síntomas. Es un indicador de que eso ocurre con tal dimensión y con tal de eso, pero no creamos que eso es la realidad incuestionable. Bien, pues para medir todo eso, decíamos, tenemos las escalas de medida de las actitudes, que se basan en lo que hemos visto en la primera parte del tema sobre la medición, sobre las escalas. En sentido genérico, una escala es una disposición conjunta de elementos distintos, pero comunes en algún aspecto. Las escalas sociométricas, que las llamamos así, también se denominan así, las escalas de actitudes, escalas sociométricas, están formadas por ¿qué? Primero, un cuadro, un cuestionario, con los elementos o aspectos de la característica a estudiar que conformarán los ítems, y luego la valoración numérica que se asigna a cada aspecto, que es lo que nos permite cuantificar esos aspectos abstractos. Intentan ser instrumentos de observación rigurosos, aunque solo nos reflejen síntomas de algo, pero hay que hacerlo de forma rigurosa. El nivel de medida tiene que ser como menos ordinal. A veces puede ser también de utilizar escalas de intervalos. Pero como mínimo tiene que ser ordinal, o sea, algo tiene que estar por delante de, uno tiene que ser más que menos o menos que. Las escalas de actitudes deben, primero, comprender todos los grados posibles de la actitud, desde el rechazo absoluto hasta el acuerdo absoluto. Entre el rechazo absoluto y el acuerdo absoluto con algo, con el aborto, con la independencia del País Vasco, con lo que sea, hay gradaciones. Partimos del principio siempre de que hay gradaciones. Las escalas deben ir referidas a una sola actitud. Los ítems tienen que servir para distinguir en relación con la actitud. Tienen que tener, en la medida de lo posible, intervalos iguales. Y tienen que hay que ofrecer resultados válidos y fiables, y para eso tenemos que hacerlas correctamente. Básicamente, distinguimos tres tipos de escalas según la forma que tengan: las numéricas, las verbales
y las gráficas, según la forma que tienen, para recoger. Estamos hablando ya de cómo recoger esos datos empíricos, basados en los sistemas de escalas que hemos visto al hablar de la medición. Las escalas numéricas son una sucesión de números que marcan la intensidad y la dirección. Son posiciones polares, entre 5 y 1, entre 10 y 0. El sujeto tiene que evaluar la intensidad de la propiedad que se describe en la pregunta, en el ítem, eligiendo un número correspondiente de la escala. Por ejemplo, indique usted el grado de satisfacción que tiene con la programación de cine de su canal de televisión, tomando 5 para totalmente satisfecho y 1 para totalmente insatisfecho, ¿de acuerdo? En ese polo, entre esos polos, entre el 5 y el 1, tienes que situarte, tienes que ubicar. Tenemos escalas verbales, también se utilizan y las podemos convertir después en numerizar, en matematizar. Es una sucesión de afirmaciones que discurren en un sentido de incremento, son escalas ordinales, o decremento de la actitud o valoración. Por ejemplo, evalúe la calidad del trato a los trabajadores en general en su empresa. Muy buena, buena, regular, mala, pésima. Podríamos utilizar otra escala verbal, pero esta es muy habitual. Muy buena, buena, regular, mala, pésima. Podríamos haber utilizado una numérica, pero a veces en determinado, ahora estamos haciendo una encuesta a mayores, por ejemplo, que una encuesta a mayores, pues a veces una escala numérica es complicada y es preferible una escala verbal, que entienden más fácil un concepto que convertir muy buena en un 5 y sobre todo buena en un 4. Por ejemplo, o mala en un 2. La pésima con un 1 puede ser claro, pero esas escalas numéricas a veces, por ejemplo, para personas mayores o con bajo nivel cultural, puede ser complicado utilizarlas y es mejor las verbales. A veces se utilizan escalas la forma gráfica. Se representan con un segmento en línea recta que se divide en partes iguales y luego además se puede incluir debajo denominaciones verbales o denominaciones numéricas para hacer más fácil la respuesta por parte de aquel a quien se está pasando la escala, a quien se está encuestando. Si uno tiene esa escala de medida, que parece fácil, más fácil situarse aquí que elegir entre. Son formas de presentar, de recoger. Aunque básicamente vamos a encontrarnos con dos tipos. El modelo de categorías, que es una escala verbal, pero a la vez se expresa también numéricamente, o la gradación numérica. Es el tipo de que vamos a encontrar más a menudo en las preguntas. En las de categorías suele ser 5, que permita un punto central de indefinición, aunque en determinadas a veces se evita ese punto central porque nos interesa forzar a las personas a que se definan con más claridad. ¿Qué piensa de la huelga general? Desde apruebo totalmente hasta desapruebo totalmente, que es el 5, puede haber gradaciones. A veces, según que utilicemos el sentido inverso, puede influir en la encuesta. Todos estos aspectos es importante. Que el apruebo totalmente sea un 5 o sea un 5 el desapruebo totalmente, en determinados procesos mentales puede tener su influencia. Eso, por tanto, hay que afinar. Y luego la gradación numérica. Son el otro tipo de pregunta que vamos. ¿En qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con la legalización del matrimonio homosexual? Tienes del 0 al 10 con su escala hecha para que tengan claro el recorrido. Y poniendo encima que 0 es el desacuerdo total, el 10 el acuerdo total, para que tenga claro de qué estamos hablando. Bien, ¿qué resultados nos da esto? Pues nos da resultados unas observaciones empíricas con las que podemos jugar, hacer cálculos, comparar entre unos ámbitos u otros. ¿Qué piensa de la huelga general desde el apruebo totalmente hasta el desapruebo totalmente? Pues ¿qué nos va a dar? Que hay un porcentaje de los entrevistados que se ubica, que acepta el 1, la 2, apruebo con reparos, la 3 ni apruebo ni desapruebo, la 4 apruebo con ciertos aspectos, la 5 apruebo totalmente, y eso ya nos permite hacer cálculos.
Pues con esta distribución de entrevistados, el 20, el 35, el 10, el 15, el 10, pues ya nos permite decir cosas como, por ejemplo, que un 55%, por tanto, que la mayoría aprueban en mayor o menor medida, porque hay un 20 que aprueba totalmente, pero en realidad la mayor parte, un 35, aprueba con reparos, pero ya podemos decir que un 55 la aprueba. O sea, ya son mayoría los que aprueban que los que desaprueban la huelga. Y podemos decir también que hay claramente un 25%, la suma de los que desaprueban en ciertos aspectos y los que desaprueban totalmente, que están en contra o en mayor medida, lo cual puede ser importante. Porque claro, no es lo mismo que fuera del 55 la mayor parte simplemente estuvieran neutros a que tengamos un peso importante. O sea, sabemos que una cuarta parte, en principio, están en contra. O sea, que ojo. En la otra escala que hemos utilizado, ¿qué nos permite? ¿O en qué grado de acuerdo está en acuerdo o desacuerdo con la legalización del matrimonio homosexual? Bueno, pues se puede expresar en esos términos también del 0 al 10 los porcentajes, pero lo que podemos hacer es discriminar por categorías más fácilmente, porque podemos hacer el promedio de las posiciones que han elegido el conjunto de los hombres frente al promedio del conjunto de las mujeres, o el conjunto de los de origen rural frente a los del conjunto de origen urbano, etcétera. Podemos, por tanto, discriminar por categorías más fácilmente con este sistema de gradación numérica que con este, aunque este lo podemos, como decía, utilizar también en términos matemáticos. Bien, hay una serie de escalas, tenemos muchas escalas con las que utilizar, modelos que se han ido desarrollando, pues a lo mejor para investigaciones concretas y que se ha visto su utilidad y se han venido desarrollando. Vamos a ver solo algunas, pero hay muchas más. Tenemos las escalas de ordenación, escalas valorativas sumatorias, la escala de intensidad, el escalograma de Goodman, escalas de distancia social, que pueden ser muy interesantes para algunos aspectos de recursos humanos, o el diferencial semántico, la escala de Thurston, la escala de Likert, que es una evolución de la escala de Thurston, la escala de bienestar, también llamada de Cantril. Bueno, ahí están todas, todas se pueden encontrar en cualquier manual muy bien desarrolladas. Vamos a detenernos solo en algunas de ellas en un recorrido rápido. Bien, tenemos las escalas de ordenación. Las escalas de ordenación también las llaman algunos escalas arbitrarias, escalas de estimación. Bueno, lo que hace aquí cada individuo es ordenar por orden de preferencia una serie de objetos o individuos en relación con una característica. Se puede hacer de tres formas. Uno, escala de puntos. Por ejemplo, el sujeto debe puntuar según su aceptación o rechazo determinadas palabras. Puntúe entre 0 y 10, ¿qué considera usted que debe ser un director de oficina ideal? Bueno, pues amable, pues considero que esto es 7 de importante, organizado, 9 de importante, sociable, 6 de importante, flexible, un 10, serio, un 2, etcétera. ¿De acuerdo? Escala de puntos que atribuimos. Puede ser escala de ordenación. Ordene de más importante a menos importante cómo considera que debe ser el director de la oficina. Es decir, si tenemos, en este caso tenemos 5, pues bueno, esto le damos a flexible el número 1, a amable el número 2, a organizado el número 3, a sociable el 4, a serio el 5. Por tanto, hemos puesto unos valores por delante de otros. Nos parecen, según nuestro sistema de actitudes, nuestra ideología, nuestro sistema de valores, nos parecen. O bien escalas de comparaciones binarias. Se utilizan menos, pero bueno, en algunos casos de determinadas. Por ejemplo, a continuación se ofrecen distintos pares de adjetivos. Por cada par, subraye cuál le parece caracterizaría mejor su trabajo. Divertido o monótono. Desafiante frente a divertido, inteligente frente a variado. No tienen por qué tener relación directa esas componentes binarios, pero tú tienes que elegir cuál se atribuye, le das un mayor valor. Tenemos la escala valorativa sumatoria,
que es una variación de esa escala de ordenación. Por ejemplo, es para hacer interesante para hacer una jerarquía de objetos, de personas, de grupos, de roles, de ocupaciones en una determinada variable. Esa variable, ¿cuál puede ser? El prestigio, puede ser la simpatía, puede ser la eficacia que atribuimos. El procedimiento es muy simple. Lo que hacemos es presentar una serie de objetos, de grupos, para que se jerarquice. Y lo mismo veíamos en una variación de se le pide que puntúe cada uno de esos elementos de 1 al 5 o del 0 al 10 en determinada, por ejemplo, puntúe de 0 a 10 el prestigio que tienen las siguientes profesiones relacionadas con la gestión cultural. Director de centro cultural, director de un teatro, productor de teatro, director de una empresa de gestión cultural, productor televisivo, lo que queramos poner. Y los vamos dando un valor. La jerarquía, ¿cómo lo obtenemos? Pues es muy simple. Calculamos la media de todas las puntuaciones que ha recibido cada categoría. Escalas de intensidad. Estamos jugando siempre con elementos parecidos, pero con variaciones en torno al mismo tema. Las escalas de intensidad o de apreciación lo que hacen es estructurar las opiniones bajo formas de respuestas en un abanico posible según un continuum de actitud que damos por supuesto que existe. Por ejemplo, ¿considera usted la formación cívica o formación para la ciudadanía recibida en su instituto o colegio desde muy inadecuada hasta muy adecuada? Es un error, obviamente. Es muy inadecuada, algo inadecuada, ni inadecuada ni adecuada, algo adecuada y muy adecuada. Esto es una errata. Una variación es trazar de nuevo una línea graduada. Estamos aquí, las palabras frente a la numeración. Una línea del 1 al 10 y pedir que marque su grado de acuerdo. Bien. Otra de las escalas que tenemos es la escala de Goodman. Es una, muy utilizada en muchos ámbitos, en investigación social, política. Lo que hacemos es presentar al sujeto una serie de cuestiones que están jerarquizadas de mayor a menor y se le pide que atribuya veracidad a cada caso. Lógicamente partimos aquí de la idea de que las actitudes son escalables, de menos si se trata de saber hasta dónde llega, digamos, en esa escala de racismo, de xenofobia, de machismo, de etcétera, en esa escala. Si un sujeto acepta una proposición, se supone que acepta, que implícitamente acepta las que serían inferiores a esa proposición. Para decirlo con un elemento, aunque no sea actitudinal, pero para entenderlo fácilmente. Tenemos el ejemplo. Si uno se pregunta si tiene estudios universitarios, si tiene estudios medios, si tiene primarios, pues lógicamente si dice que quien tiene estudios universitarios, se entiende que tiene todos los demás, ¿no? Entonces, pues son gradaciones. Bien, en esta escala, frente a las escalas valorativas que hemos visto, el objetivo es ordenar a las personas encuestadas. No a los objetos que estamos estudiando, sino a las personas que son observadas en relación con ese objeto. Por ejemplo, pues ahí señalamos el grado de compromiso político. Puede haber una gradación desde poco compromiso a mucho compromiso. Conteste un sí o un no a las siguientes preguntas. ¿Milita usted en un partido político? ¿Suele asistir a mitines de partidos políticos? ¿Ha intentado convencer a un amigo para que vote a un partido político? ¿Le agrada mantener discusiones sobre política? ¿Se considera una persona informada políticamente? En realidad lo que vemos aquí es está puesta en términos inversos, porque lo que marcamos es del máximo compromiso al mínimo. Lo importante, por tanto, en esta técnica es que las preguntas estén convenientemente jerarquizadas. Para eso se hace previamente un estudio piloto, se ve que si funciona, etcétera, para que uno pueda ubicarse de menos a más en relación con esa cuestión. Una variación también es la escala de distancia social. Hay muchísimas variedades de esas, la más conocida es la escala de Bogardus, que se utilizó en los años 20 ya para medir en el ejército en Estados Unidos, pues los prejuicios nacionales, raciales que pudiera haber.
y lo que hace es pues, hacer una serie de preguntas sobre determinada nacionalidad. Una de las diferencias en este tipo de escalas, las preguntas suelen ir en orden decreciente para no influir en las respuestas. Por ejemplo, un ejemplo clásico para medir el racismo es conteste sí o no a las siguientes preguntas. ¿Se casaría con un gitano o una gitana? ¿Le importaría que su hija se casara con un gitano o una gitana? Si no, ¿le importaría que sus hijos pequeños fueran? ¿Le gustaría tener un gitano como amigo? Etcétera. ¿Echaría liega a los gitanos de España? Hay otras escalas que van en esa línea. La de Bogardus especialmente se diseñó para medir prejuicios raciales. Puede ser importante, por ejemplo, en temas de gestión de recursos humanos en grandes empresas transnacionales, donde hay mucho movimiento de personas de distintas. Bueno, lo que hicieron es construir muchos ítems que fueron graduados en orden de creciente de distancia social por un número de personas para hacer el experimento. A partir de ahí se escogieron 7 ítems indicadores de distancia, más o menos uniformes, numerados de 1 a 7. Lo importante en este tipo es llegar a conseguir ítems espaciados de forma uniforme que marquen, por tanto, distancia social. Bueno, para verlo en el ejemplo, cómo se hacía una cosa básica. Bueno, guiándose solo por el impulso de sus sentimientos, ¿admitiría usted gustosamente que los individuos de los países ocuparan una u otra de las situaciones citadas en la columna de la derecha? No tendría inconveniente en casarme con, no tendría inconveniente en tenerlos como amigos, viviría en el mismo barrio, etcétera. Todo esto nos va marcando el grado de distancia que el entrevistado tiene respecto a cada una de esas nacionalidades. Otra variación es la escala de Thurston, la tenéis ahí desarrollada, no vamos a entrar en su detalle. Otra variación es la escala de Litter. Lo importante es entender, aquí tenemos el ejemplo de una escala de machismo construida en base a la escala de Likert. Lo importante es entender esa idea de que podemos construir escalas que nos permiten medir actitudes y que esas mediciones son importantes para comprender determinados objetos sociales. Lógicamente no nos vamos a detener, que esté claro que a efectos del examen y eso no quedarán marcadas estas páginas como que no entran porque puede generarse determinada confusión a la hora de estudiarlas. Lo importante es tener esa referencia y que cuando vamos a hacer esa investigación sepamos que tenemos esas herramientas, echar mano de esas escalas y saber utilizarlas y construirlas. Y bueno, vamos a ver ahora, cuando nos veamos en clase, pues vamos a aplicar un poco estas medidas que hemos visto. Hasta luego.